Bendito Padre, te quiero pedir, Señor, ahora en especial que nos ayudes a escuchar tu palabra, a poner atención. Ayúdanos a entender, Señor. Te pido en especial que me ayudes a mí para saber explicar esto, Señor. Y a mis hermanos también darles la gracia para entender y sobre todo que apliquemos todos juntos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a ver las verdades de tu palabra, Señor. Y que Él clave en nuestros corazones estas verdades para poder vivirlas con gozo y con firmeza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. ¿Ya estamos ahí? Mateo capítulo 5. Versículo 31 dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Para meternos en contexto, esta es la tercera ilustración de 6 que Jesús nos da para explicar el versículo 20. ¿Se acuerdan del versículo 20? Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces es importante recordar esto para no pensar como cada uno de estos temas separados entre sí. Es muy fácil irnos o salirnos del contexto por cada tema. Cada tema es un buen tema para incluso una serie de predicaciones, ¿no? Pero lo importante de aquí es sí ver el tema, pero no salirnos de lo que Jesús está queriendo enseñarnos. A lo que me refiero es esto. Jesús dice que si nuestra rectitud no supera la de los escribas y fariseos, que eran los más atentos, por así decirlo, a la ley de Dios, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y entonces procede a darnos 6 ilustraciones. ¿Se acuerdan cuáles son esas 6 ilustraciones? Empezamos con la de el asesinato y el odio, ¿no? En los versículos 21 al 26. Y la segunda ilustración fue la del adulterio y la codicia. Y eso lo acabamos de ver hace 2 semanas, del versículo 27 al 30. Hoy vamos a ver la tercera ilustración acerca del divorcio. La cuarta es acerca de los juramentos. La quinta es acerca de la venganza. Y la sexta es acerca del amor al prójimo. En cada una de estas ilustraciones hay un principio que excede la ilustración, ¿sí? Por ejemplo, la primera ilustración fue la del enojo y el asesinato, y aunque habló de esto, el principio se aplica a cualquier pecado en sí, ¿no? ¿Cuál fue el principio de la primera ilustración? Que para Dios el acto explícito es tan serio como la actitud del corazón hacia el prójimo. No importa para Dios, es lo mismo. La segunda ilustración que habla del adulterio. Una pregunta. Sí. Por decir, una persona está separada
peca al encontrar otra persona y quererla para vivir, no simple para vivir. Hoy sí. Sí peca. No, pero espérate. Sí, vamos a ver eso. Hoy vamos a ver eso. Vamos a resolver todas las dudas. Sí. Hay que esperarnos y vamos a resolver esas preguntas. ¿Sale? Hoy vamos a hablar de ese tema. Entonces, el primer principio realmente es el de: no importa si asesinas u odias, da igual. El acto explícito es tan serio para Dios como el acto interno. La segunda ilustración es la del adulterio. Y el principio es muy similar, pero con una diferencia. El principio de la segunda ilustración es que el acto explícito es tan serio como tu deseo del corazón, aunque nadie lo vea. Es algo más personal e íntimo. La tercera ilustración, que la vamos a ver hoy, aunque habla del divorcio, tiene un principio más general. En esta ocasión, Jesús en la tercera ilustración no está hablando de mandamientos. Si se fijaron, la primera y la segunda utiliza el no matarás y el no adulterarás. Aquí ya no habla de mandamientos, sino de una concesión. Y vamos a ver qué es una concesión un poco más adelante. Ahorita lo que quiero que veamos en sí, vamos a entrar con el tema del divorcio y después nos vamos a pasar a qué es una concesión, ¿no? Entonces, el pasaje, aunque habla del divorcio, de hecho no es el primer tema. No es el tema o no es el meollo del asunto. Bien, pero vamos a definir qué es el divorcio porque habla del divorcio. ¿Qué es el divorcio? En sus propias palabras, ¿cómo entienden un divorcio? ¿Ok? Muy bien. Sí. Tengo muchas dudas en eso. Sí. Muchas. Yo tengo, por decir, hijos, pero nunca me casé. Sí. Con pecado. Vamos a ir por partes. Estas cosas, aprovechando todas las dudas que Chuy tiene, este tema es de dudas. O sea, hay mucha duda aquí y es un tema muy, muy amplio. Esta cuestión del divorcio es un tema muy amplio que va a ser imposible que estudiemos todas las vertientes. Es un tema, diría, cuestiones legales de casuística. O sea, es a veces difícil de ver. Y entonces, si me permites, Chuy, igual con todas tus dudas las puedo manejar al final del estudio. Yo duré 18 años con mi esposa. Tengo un hijo ya de 25 años. Sí. Y tuve a mi esposa, bueno, mi mujer. Sí. Mi esposa no fue. Ok, ese es un buen punto, sí. Pero fue un pecado. Vamos a ver eso casi al final. Sí, vamos a ver eso casi al final. Espérate un poquito y al final vamos con todas las dudas, ¿sale? Entonces estamos viendo qué es el divorcio. ¿Bien? Loredana. Cuando una pareja llega a conocerse, se acercan, como Carlos, conversan, y ya una vez que están decididos, se acercan a los padres y al pastor encargado de la iglesia y dicen: deseamos casarnos, o sea, unirnos. Sí. ¿Sí? Una vez hecho eso, ya por eso mismo la iglesia y la Biblia dice: Dios los une para siempre. Cuando dicen separarnos, es ya una separación de que no están unidos mentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente. Muy bien. Igual, una separación. Más que nuestra hermana Loredana ya puso otras cosas, ¿no? Como
espiritualmente, ¿no? ¿Cómo se dice mentalmente? No, como, bueno, sí, se entiende. Tengo algunas definiciones. Real Academia Española dice: divorcio es disolver o separar por sentencia el matrimonio con cese efectivo en la convivencia conyugal, ¿no? Otra definición dice que es una disolución legal y definitiva de un matrimonio válido que extingue los derechos y obligaciones derivados de la unión conyugal. Y otro diccionario dice simplemente que es la anulación legal de un matrimonio. Entonces, así rápido, para que haya un divorcio debe estar casado, ¿no? Así fácil, legalmente. Bien, esas son definiciones técnicas de lo que cualquiera diría que es un divorcio. Pero lo que nosotros nos queremos concentrar es en lo que la Biblia dice que es un divorcio, ¿no? Y para eso quiero saber qué es el divorcio según Dios, o qué es el divorcio para Dios, ¿no? Y para contestar eso necesitamos primero ver qué es el matrimonio. Y para eso quiero que me acompañen a Mateo 19. Mateo 19 del 1 al 9 es como una versión extendida del Mateo 5, 31, 32, ¿ok? Nos da un poquito más de información. Mateo 19, vamos a leer por ahorita del 1 al 3, para entrar al contexto. Mateo 19, 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Cuál fue la pregunta de los fariseos? Estaba permitido divorciarse Por cualquier motivo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde salió eso, no? O sea, ¿por qué los fariseos están preguntando eso? Bueno, algunos años antes había dos rabinos o maestros en particular. Eran como dos escuelas, ¿no? Por así decirlo, que tenían formas de pensar muy, muy diferentes. Una en particular era muy aceptada, muy popular, y la otra no tanto en cuanto al divorcio. Una de estas era, el rabino se llamaba Shammai, y él decía que no te podías divorciar a excepción de casos muy graves como el adulterio, ¿no? Y la otra posición, la del rabino Hillel, decía que te podrías divorciar por cualquier motivo, básicamente. Con que no te gustara algo de tu esposa, ya te puedas divorciar. Salud. Entonces, ahí están las dos propuestas o dos escuelas en el tiempo de Jesús, ¿ok? Ellos murieron unos 10, 20 años antes de que Jesús naciera. Entonces tenían ahí toda esa escuela. ¿Cuál crees que era la posición más popular? La que por lo que sea. Claro. Divórciate. Sí. O sea, lo que dijo la hermana es una realidad. Se podían divorciar porque no les gustaba la comida. Se podían divorciar porque no les gustaba cómo hablaba de su suegra, ¿no? Cosas así. Entonces, cosas, ¿cómo se dice? Un motivo muy, muy X, ¿no? Bien. Esa es la posición que los fariseos aceptaron y adoptaron. Me voy a divorciar de cualquier cosa. Ellos eran expertos en divorciarse, ¿sí? No vean a los fariseos como, yo no me divorcio, no. Ellos eran expertos en divorciarse. Es como ahorita, por cualquier cosa ya se quieren preparar. Sí. Ahora imagínense, los fariseos eran los líderes espirituales. Imagínense los pastores divorciándose por cualquier motivo. Ese es el punto. Ahora yo creo que en ese tiempo la mujer no le tomaban tanto valor como al hombre. Sí.
Durante el tiempo, a la mujer se la ha sobajado mucho. Han malentendido, o sea, incluso la gente ha usado la Biblia para hacer que diga que la mujer es menor, ¿no? Pero es malentendido eso. Yo pienso que no tan solo era el divorcio, era la vida basada en todo. Por decir, un trabajo, pues me vale, le agarro otro. Y que me cambio de trabajo y cargo. Sí, sí. Es parte. Lo fácil de la vida, el cambiar de trabajo, el dejar lo que quieres por tener otra mujer, más joven, más bonita, cualquier cosa. Sí, sí. Eso era lo basado en... Sí, el punto de Chuy es, sí, y comparto, es el pecado. Eso como lo vimos la semana pasada, ¿no? El pecado se expresa y se va, ¿no? La palabra dice, lo que más se disfruta es el pecado. Mujeres, vicio, alcohol, droga, dinero, todo esas cosas Sí. que a mí me tienen atosigado y me traen pero golpeado. Sí. Es lo que más disfruto, ¿no? Porque ¿qué disfrutas de nada más del pecado? Que miras una muchacha bonita y ahí la quieres culiar y ahí estás enamoradísimo. Sí, sí, no sí. es cierto. Sí, mira, vamos a detenernos un poquito ahí. Lo que hace el pecado es eso. O sea, te está engañando y te está seduciendo todo el tiempo. Pero, Chuy, en Cristo tenemos la esperanza de cortar con eso. No solo para que, es que sí quiero el pecado, pero no puedo. Ay, chintrolas. No, esa no es la posición del cristiano. La posición del cristiano es, no, ya no me gusta. O sea, me sigue seduciendo y me está engañando para hacerse ver como algo bueno, pero no, ya no. Entonces, Necesito una cosa, que todos aquí los hermanos y hermanas traigan un machete para cortar con eso, porque el alcoholismo, la droga, sí, bueno, la sí. droga ya no, el alcoholismo, cosas. Sí te entendemos, te entendemos. No la puedo dejar y vengo, pudieron café aquí al templo, pero Sí te entendemos. de que todos me apoyen más de lo debido, que se motiven Sí. cada vez más para apoyarme, porque simplemente mi naturaleza no puede. Ahí está, excelente. Qué bueno que reconoces. Y soy honesto ante Dios y ante ustedes, que estoy aquí en el templo porque mi naturaleza simple no puede. Yo no puedo dejar el alcoholismo. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho no verme mal en la vida, pero me daña mucho el alcoholismo. Me ha quitado trabajos, Sí. me ha quitado muchas cosas y estoy aquí esperando y pidiéndole a Dios con mucha fe Que él lo haga. Ujú. que Él Que él haga un cambio. quiero un cambio en mí, porque yo simplemente no puedo. Excelente. Ese es bueno, Chuy. Esa es una realidad. Ninguno de nosotros podemos. Chuy, permíteme un poquito. Terminando esto, vamos a platicar. ¿Sale? Vamos a continuar. Entonces, bueno, para cerrar lo de Chuy. Chuy tiene una necesidad y la está expresando. ¿Qué vamos a hacer? No solo orar, vamos a hacer. Está bien orar. Pero no solo, Chuy no es el único que tiene una necesidad. ¿Ok? No es el único. No quería dejar pasar eso. Bien. Entonces, la posición más popular del divorcio era esta, de que se pueden divorciar por cualquier motivo. Y entonces los fariseos la adoptaron, la enseñaban, y era como que pues, es todo un desastre, ¿no? Pero ellos no lo veían así. Entonces, lo que Jesús
está por hacer en el versículo 4, creo, ¿sí? En el versículo Mateo 19. Permítanme. Sí, en el versículo 4 dice, está a punto de dar 4 razones por las que el divorcio está mal. Y estas 4 razones nos van a decir qué es el matrimonio como para que el divorcio esté mal, ¿no? La primera razón, el versículo 4, perdón. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? O sea, ¿no han leído eso? ¿Dónde está eso? En Génesis, ¿no? Dios creó, esa es la primera razón por la que el divorcio está mal en sí. La primera razón es que Dios creó a un hombre y a una mujer. Para entenderlo mejor lo voy a expresar así. Dios creó a un hombre y a una mujer, no a 2 mujeres y 2 hombres, para que tuvieran la opción de escoger. ¿Sí? Dios no creó a 20 hombres y 20 mujeres para ver cuál le gustaba más. Dios no creó a un hombre y 20 mujeres para ver cuál le gustaba más. Dios creó a un hombre y a una mujer. ¿Saben qué quiere decir eso? No tienes opción, Adán. Eva, no tienes opción. Ustedes son uno. Esa es la primera. Dios simplemente hizo a un hombre y a una mujer. Y nada más. Y dicho sea de paso, Dios no creó a 2 hombres, ¿verdad? Dios no creó a 2 mujeres. Lo que le llaman el matrimonio homosexual, aunque ante la ley sea algo válido, para Dios es una cosa detestable. Dios creó a un hombre y a una mujer sin opciones. Eran el uno para el otro y ese es el plan. Segunda razón. Versículo 5. Dice, por esta razón, dice Jesús, o sigue diciendo Jesús, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es la unión entre una mujer y un hombre. La unión. La palabra aquí para unión es la que usaríamos para decir pegamento. Es lo que quiere decir. Tanto en griego como en hebreo es lo que quiere decir pegamento, adherible, ¿sí? Un vínculo que no puede ser roto ni despegado. ¿Qué tan pegados están? Sigue diciendo Jesús, la tercera razón. Y los 2 serán una sola carne. Los 2 son uno solo ante Dios. Son una unidad. ¿Cómo separas eso? ¿Qué pasaría si quiero cortar al señor Alberto a la mitad? No hay nadie ya, ¿sí? Es uno solo. Eso es lo que quiere decir. Y cuarta razón, versículo 6, perdón. Dice, así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El matrimonio, esa es la cuarta razón, el matrimonio es el deseo y el plan de Dios. Esa es su obra, es el plan, es lo que así lo planeó. Un hombre, una mujer, unión exclusiva, permanente, es el plan de Dios. Resumiendo, podemos ponerlo así. El matrimonio es la unión exclusiva y permanente de un hombre y una mujer establecida por Dios, en la que se convierte en una sola carne, formando un vínculo fuerte que no debe ser separado por el hombre. Ese es el matrimonio. Entonces, con esto ya estamos en una posición para poder responder qué es el divorcio según Dios. ¿Qué es el divorcio según Dios? Es romper con todo esto. No es cualquier cosa. Ahorita es cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Cuál es la razón más común por la cual la gente se divorcia actualmente? No. Según en el 2023, INEGI hizo una encuesta aquí INEGI, ¿no? Las encuestas del INEGI.
Incausado. ¿Sabes qué es incausado? Sin causa. Incompatibilidad de carácter. Sin causa significa que cualquier motivo da igual. Incompatibilidad de carácter, me cayó mal. Nos regresamos antes. Sí, sí, cualquier cosa. Voy a seguirle, perdón. Sí, hay muchas razones, pero a lo que voy es, actualmente el divorcio está tan fácil que da igual por qué te divorcies, pero no para Dios. Ese es el punto. Para Dios es otra cosa bien diferente. Dios ve las cosas como son. El tema es demasiado amplio, hermanos. Entonces vamos a ser concisos con lo que dice Mateo 5, 31, 32. La pregunta de los fariseos fue: ¿es lícito que el hombre pueda separarse, divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y eso es lo que contesta Jesús tanto en Mateo 19 como en Mateo 5, 31, 32. Así que vamos a regresar a Mateo 5, 31, 32, por favor. Versículo 31 dice: también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, y entre paréntesis podemos poner que era la forma de pensar de allá, por cualquier motivo, entonces que le dé carta de divorcio. Esto era lo que se enseñaba y era la práctica común. Entonces, por todos lados había divorcios. O sea, si los líderes enseñaban eso, adelante, pues háganlo, sí se puede, ¿no? Era como una epidemia. Pero ¿de dónde sacaron esta enseñanza? O sea, ¿de dónde sacó el rabino Gilel esa enseñanza, no? Quiero que me acompañen a Deuteronomio 24. Mientras llegan ahí, en Mateo 19 se narra que después de que Jesús les dio toda esta cátedra de que es un matrimonio y por qué no se puede disolver, los fariseos le dicen, bueno, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio, no? Deuteronomio 24, vamos a leer del 1 al 4. Entonces para ellos es un mandamiento dar carta de divorcio, ¿no? Pero quiero que vean, vamos a leer aquí a ver si es cierto que es un mandamiento. Versículo 1, capítulo 24, versículo 1. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable o indecente en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, aquí está el punto, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues esto es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Vemos aquí en algún momento que Moisés está mandando divorciarse. No, existe el divorcio. Lo que está haciendo Moisés es regularlo. Imagínense que si el hombre tenía este poder, entre comillas, de divorciarse por cualquier motivo, las mujeres estarían volando por todos lados, ¿no? Sin esposo, ¿sí? Entre hombre y hombre, y estaría todo el tiempo pecando y pecando. Lo que está haciendo aquí Moisés es regular eso por bien de la mujer. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No puedes estar, o sea, si la quieres volver a tomar, no. ¿Por qué? Si ya la despediste. Tú dijiste que viste algo malo en ella. Era como piénsalo bien. Antes de divorciarte de ella, piénsalo bien. Bien. O sea, ¿eso se está diciendo cristiano o no cristiano? El Deuteronomio es para el pueblo de Israel. Pero sin embargo,
de aquí podemos sacar principios, y este es el texto que posiblemente o más seguramente los fariseos están usando. Una duda, nada más. Cuando una mujer te pide que te separes de ella, viene siendo lo mismo. Ya no puede regresar a ella. No necesariamente, pero permíteme poquito. Es una duda. Sí, como les digo, y sí hay muchas dudas aquí y hay muchas vertientes, y o sea, podemos hablar muchas veces mucho tiempo de esto porque cada situación es bien diferente, ¿ok? De que el hombre deja a la mujer, pero no habla de que Al revés. te dice, ya no más. Sí, cuando leamos esto también es aplicable al revés, ¿ok? Totalmente. Entonces, los fariseos vieron aquí un permiso válido para divorciarse. Y luego vieron la cláusula de que por algo indecente. ¿Qué significa? No, le dieron rienda suelta a su imaginación en significados. Entonces, bien. Entonces, esto es lo que Jesús rechaza, el permiso válido, y que te agarres de eso para divorciarte por cualquier cosa, ¿no? Regresando a Mateo 5:32, Jesús les dice: pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad o fornicación, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. ¿Qué es lo que está Jesús diciendo acerca del permiso de divorciarse por cualquier cosa? Solamente por... No, o sea, no puedes divorciarte por cualquier cosa, ¿no? Solamente hay un permiso, ni siquiera es mandamiento, es un permiso para divorciarte por una sola causa o por un solo motivo: la infidelidad. Y quiero hablar un poco de esto. Tanto en Mateo 19 como en Mateo 5, la única causa por la que se permite el divorcio de manera válida es la infidelidad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se permite el divorcio por infidelidad? Parecería obvio, pero no es obvio. Vamos a Levítico 20:10, por favor. Levítico 20:10. Levítico, creo que es el tercero o cuarto libro, el tercero, después de Génesis. Levítico 20, versículo 10, dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, o sea, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Ese es un mandamiento. ¿Qué tienen que hacer con los adúlteros? ¿Divorciarse de ellos? No, matarlos. Y el punto es, ¿por qué algo tan drástico, no? Dios busca la santidad de su pueblo. Entonces quiere cortar con el pecado lo más pronto posible y lo más drástico posible. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Hay que cortar lo más drástico, lo más pronto posible para que no se expanda. Es lo que está pasando ahorita, nadie lo corta y se está expandiendo todo. Cuando el cónyuge adúltero moría, el viudo o la viuda entonces tiene el derecho de volverse a casar, ¿no? Cuando alguien enviuda, ¿sí o no tiene el derecho de casarse? Hasta que la muerte lo separe, es correcto. No es una frase bíblica, pero es una frase cierta. La muerte es la única forma de separación de un matrimonio. Entonces, cuando un marido muere, la mujer tiene todo el derecho ante Dios de volverse a casar. Entonces, cuando lo cachaban a esta persona en adulterio, lo mataban a pedradas. Y entonces el cónyuge inocente tiene obvio derecho de volver a casarse. Ahora, por la gracia de Dios, esto dejó de ser. Por la gracia de Dios.
La, la Jesús lo hizo en Juan 8, ¿no? ¿Se acuerdan de la mujer adúltera en Juan 8? Que la descubrieron, la trajeron ante Jesús y todos le dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hizo Jesús? Aviente la piedra el que esté inocente, ¿no? Entonces así como que, wow, no la mates. No es necesario, no es el punto. ¿Cuál es el punto? ¿Qué le dice a la mujer? Vete y no peques más. ¿Quién te condena? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Entonces, Jesús por gracia, simplemente la dejó vivir. Y le dijo, vete y no peques más. Pero el principio es el mismo, por así decirlo, el adúltero muere simbólicamente al cometer el acto. Y aunque no muera, el cónyuge, por esta muerte simbólica, por así decirlo, es libre para decidir casarse nuevamente. Aunque tenemos que poner un punto importante aquí. El cónyuge inocente no está obligado a divorciarse, ¿ok? No está obligado a divorciarse. No es un mandamiento, es como que si te es infiel el marido, no tienes por qué divorciarte. No tienes por qué. Mateo 19:8 dice, a la pregunta de los fariseos, entonces ¿por qué Moisés mandó a divorciarse? Y Jesús dice, Moisés les permitió. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para una situación así? Bueno, que la muerte ya no es corporal, sino espiritual, para que hace el adulterio. Ok, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para un matrimonio? La voluntad de Dios para un matrimonio es que permanezcan hasta el fin. Y entonces el camino más excelente es el perdón. Es el perdón. ¿Difícil? Difícil. Es difícil. Espérate. Es difícil. Tenemos un ejemplo grande, de verdad, de esto. ¿Cuál es el ejemplo más grande de un perdón de adulterio? Dios mismo. Dios mismo es el ejemplo más grande. ¿Cuántas veces, miren, ¿quién es la novia de Jesucristo? La iglesia. ¿Y cuántas veces somos infieles con Él? ¿Cómo somos infieles? Estamos bien acostumbrados, más bien. ¿Cuántas veces somos infieles su propia iglesia, los cristianos verdaderos? ¿Cuántas veces somos infieles? ¿Y de qué manera? Miren, la infidelidad, la idolatría se conoce como adulterio espiritual en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia se menciona así, ¿no? Adulterio espiritual. ¿Cómo es esto? Nosotros como creyentes solemos cultivar ídolos, cultivar relación con ídolos, ¿no? Con muchos, por cierto, no solo con uno. Se oye muy feo, ¿verdad? ¿Sí? En todo lo que pongamos como más importante o más deseable, lo que más nos interese, en lo que más nos preocupemos, todo eso se convierte en un ídolo. Todo. Dice el primer y más grande mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando amamos a algo o a alguien así, más que a Dios, eso es un ídolo. Puede ser el trabajo. Por ejemplo, los que trabajamos, todos trabajamos casi, ¿no? ¿No a veces ponemos más empeño en el trabajo? Eso es un ídolo. ¿No pensamos más en el trabajo?
Es un ídolo. A veces no pensamos más en nosotros mismos que en Dios. Nosotros mismos somos el ídolo. No pensamos más en una persona más que en Dios. Eso es un ídolo. No pensamos más en el dinero y en cómo conseguirlo que en Dios. Eso es un ídolo. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa tiene el potencial de ser un ídolo. Los vicios, ¿no? Es un ídolo. Son ídolos. ¿Qué es lo que más te causa placer en la vida? Si no es Dios, eso es un ídolo. Estamos llenos de ídolos. En otras palabras, somos unos infieles tremendos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero Dios, a través de Cristo, nos perdona y nos recibe de nuevo cuando nos arrepentimos. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, el camino del perdón, venimos de esto, ¿ok? El cónyuge inocente no está obligado a divorciarse por el adulterio, no está obligado. Pero por la dureza del corazón, Dios lo permite. ¿Sí? El camino más excelente es el camino de Dios, el camino del perdón. El plan ideal es esto: el permiso o la concesión. Vamos a empezar a hablar de la concesión. El permiso o la concesión es un permiso especial que no es el ideal de Dios, pero es un permiso. ¿Okay? Esa es la única manera o el único permiso que tenemos para divorciarnos, el adulterio. Pero no es una obligación. Hay otra causa en la cual no voy a entrar a detalle. En 1 Corintios 7 menciona la posibilidad de que cuando una persona se convierte y el cónyuge incrédulo insiste en divorciarse, dice Pablo, déjalo que se vaya. No está claro si el cónyuge que permanece puede volver a casarse, pero que se vaya, déjalo que se vaya. Esto es muy común, sobre todo en el Oriente, el Medio Oriente. Con la mayoría musulmana, los musulmanes odian a los cristianos. Entonces, si una mujer se convierte al cristianismo, él fácilmente puede despedirla y puede decirle: no te quiero, para nada, vete de aquí. A lo cual Pablo diría: déjalo, está bien. Bien. Pero es otro tema y no vamos a entrar ahí. Entonces estamos viendo qué es lo que dice Jesús en Mateo 5:32, ¿verdad? Dice: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y les comenté que básicamente enseña dos cosas esto. La primera es que nos puede enseñar que el adulterio es el único permiso para poder divorciarnos. Pero no es el tema de este versículo. El tema de este versículo es esto que vamos a ver hoy, de ahorita. Por ejemplo, una pareja que se divorcia, ante la ley pues es un divorcio ante la ley, pero ante la iglesia... Vamos a entrar en eso exactamente. Jesús dice, o la segunda cosa que Jesús dice aquí es que es acerca de hecho del nuevo matrimonio, su validez y del pecado que abunda cuando no es válido. Bien, voy a volver a leerlo. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Vamos a quitarle la concesión o el permiso. Si un hombre se divorcia de su mujer por cualquier cosa, este hombre está haciendo que ella cometa adulterio, y el hombre que se casa con esta mujer divorciada comete adulterio. ¿Se entendió? Tengo una historia real. Conozco a una persona que se dice cristiana, y él se divorció de su esposa porque no se aguantaban. Para él eso era válido, porque decía que eso no es vivir, que así Dios no quiere que vivan. Sin embargo, ¿para Dios fue válido? ¿De acuerdo a todo lo que estamos aprendiendo? Un rotundo no. El vínculo entre ellos no se ha roto. No se ha roto.
Eso pasó hace años. Y el vínculo entre ellos no se ha roto. Ahora, yo les perdí el rastro ya hace años. No sé si él está saliendo con alguien o si ella ya está casada con alguien más. Pero ¿se imaginan si ellos comienzan a formar una relación con otras personas siendo ellos una misma carne todavía? Ahí estuvieran adulterando. Simplemente hay adulterio masivo. Y este se multiplica todo el tiempo. No se llama Jesús Evangelio. ¿Eh? No se llama Jesús Evangelio. No, espérate. Ahí Este es- dicen los cuatro. Este es el punto de Jesús. Este es el punto de Jesús. Cuando un hombre usa una concesión o un permiso a su favor de manera egoísta, hace que se multiplique el pecado. Ese es el punto de Jesús. Sí habla de divorcio, pero va más allá. Va más allá. Este es el meollo del asunto. No te puedes divorciar por cualquier cosa, porque si lo haces, lo que realmente estás haciendo es que el pecado abunde por todos lados. Es el principio, creo yo, de esta tercera ilustración. Como les dije, no es un mandamiento, sino una concesión. ¿Qué es una concesión? Es un permiso. Es un permiso que normalmente no se daría o que no corresponde al ideal o regla principal. O sea, el divorcio no es el plan de Dios, sino la permanencia a pesar de todo, pero hay un permiso por la dureza del corazón, ¿sí? Que es el adulterio. Dentro de esa concesión, si se hace bien, siguiendo los lineamientos de Dios, dado que es un permiso, no hay juicio de Dios. ¿Ok? ¿Sí se entiende así, verdad? El permiso es eso. O sea, Dios está permitiendo. Entonces, dentro de ese permiso, dentro de estos lineamientos, está bien, dice Dios. O sea, si alguien se divorcia por su cónyuge que le fue infiel, Dios no va a... Sí, Sería así como que yo me divorcié del papá de mi hija sí, y luego me divorcié. sí. Estábamos casados y ahorita pues todavía no nos casamos, pero soy divorciada y no me divorcié por infidelidad. Vamos a tocar ese tema al final. No te vas a quedar con la duda. El lineamiento que estás mencionando es un permiso para reconsiderar cada uno lo que está haciendo. No, es un permiso para divorcio ya. La consideración es antes del divorcio. O sea, tú no piensas que por qué razón te vas a divorciar y tú también antes de No, lo que estamos diciendo es, no hay motivos para el divorcio, a excepción del adulterio. Y si te divorcias así, por cualquier motivo, hay una unión todavía con el anterior, ¿sí? Y vamos a arreglar ese asunto ahorita. ¿Qué es una concesión? Es un permiso que normalmente no se daría, ¿sí? Y que no corresponde al ideal o regla principal. Bien, entonces... ya se fue mejor. Bien, una concesión es el permiso que normalmente no se daría porque no corresponde al ideal de Dios, pero se ofrece en tales circunstancias bien específicas. Otro ejemplo de concesión, ¿se acuerdan del primer rey de Israel? ¿Quién se acuerda del primer rey de Israel? Saúl, ¿ok? ¿Cómo es que llegó a ser rey y por qué fue el primero, no? ¿Quién reinaba antes? Dios reinaba, ¿sí? Dios a través de los jueces, ¿se acuerdan? Los jueces, uno de los más famosos fue Sansón, bueno, Gedeón, y el último de los jueces fue Samuel. Entonces, así Dios gobernaba directamente,
Pero de un día para otro, el pueblo se juntó y dijo, queremos rey. No, o sea, Samuel supo lo que había sucedido. ¿Cuál era el ideal de Dios? ¿Cuál es el ideal de Dios desde Génesis hasta la fecha? Que Dios reinara. ¿Sí? Cuando creó a Adán y Eva, los puso como vicerregentes abajo de Dios. ¿Sí? Entonces, pasó esto. Y Samuel, enojado, fue con Dios y le dijo, ¿ya viste lo que está pasando? Y Dios le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero hazles caso. Esa es una concesión. Eso es una concesión. Pero yo voy a poner los lineamientos. Yo voy a elegir al rey. Y yo te voy a decir cómo es el rey. Bien, entonces Dios fue. ¿Quién eligió a Saúl? Dios. Bajo sus lineamientos, los permisos, aunque no es el ideal, son válidos. Gracias, mucha gracia. Porque Dios pudo haber consumido al pueblo de una vez por todas, pero es gracia, al final es gracia. Bien, con todo esto en mente, como les digo, hay muchas cosas, híjole, este tema es muy, muy amplio y hay muchos temas para irnos por ahí, pero vamos a concentrarnos en lo que estamos viendo acerca de el punto de Mateo 5, 31, 32. Con todo esto en mente, ¿qué pasaría? Fíjense bien en esto. ¿Qué pasaría si le das un permiso especial a un hombre pecador? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo volvería a hacer. Una y otra vez. Sí. Sí. Esta persona lo va a extender y lo va a ampliar al máximo, ¿sí? Para usar ese permiso a su favor para pecar más y más. Exacto. Totalmente. Y arruinaría a otros para que otros siguieran pecando. Esto sigue pasando cuando no tienes el permiso, pero crees que lo tienes, ¿no? En el caso de los fariseos, ellos pensaban que tenían el permiso de divorciarse por cualquier cosa, pero era una realidad, ¿no? Ellos no tenían el permiso para divorciarse de cualquier cosa, pero a ellos no les importó eso. Ellos usaron ese permiso imaginario para poder pecar legalmente. Y creo, hermanos, y aquí es donde empieza a pegarnos a todos. Esto pasa con la gracia de Dios. Y todos nosotros, en cierta medida, caemos en este pecado. De aprovecharnos de esta gracia. Miren. ¿Qué pasa normalmente o comúnmente cuando nosotros compartimos el evangelio y decimos esto? Oye, fíjate que Jesús pagó por todos tus pecados, entonces ya no tienes nada que pagar por tus pecados. Eres libre de eso. ¿Cuál es la reacción común de la gente que nos escucha? ¿A qué gusto? Ya puedo pecar libremente. Esa es la reacción común. ¿Qué quiere decir eso? El pecado está viendo cómo usar todos los beneficios de Dios para pecar. Ven a la gracia de Dios como un permiso para pecar. Y lamentablemente, la mayoría de los cristianos también caemos en eso. Todo me es lícito. ¿Alguien ha escuchado eso? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y omitimos esa segunda parte. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Y entonces sacamos esta cartita, este derecho para pecar, y decimos, todo me es lícito, ya la gracia de Dios pagó por mis pecados. Lo usamos como un permiso.
A lo mejor lo hemos hecho nosotros. En Cristo somos libres. Dile eso a alguien que tiene pecado todavía, ¿y qué va a hacer? Soy libre, soy libre. En Cristo hay perdón de pecados. Dile eso a un pecador, ¿y qué va a hacer? Ya. Si voy con Él me va a perdonar. ¿Es una realidad o no? Sí, es una realidad. En que en Cristo somos libres, que en Cristo hay perdón, pero el punto es que nosotros usamos esa realidad, el pecado que está en nosotros, y lo aprovechamos para pecar más. Es como los católicos, ¿no? ¿A qué te refieres? De que van y se confiesan según y... Caemos en eso. Caemos en eso porque entonces el perdón es tan fácil. Ahora, ¿el perdón es fácil? Sí, el punto es que sí. Sí es fácil porque Cristo pagó todo ya. El punto es que hace el pecado que mora en nosotros. Quiere agarrarse de eso para pecar más. El pecado que está en nosotros, lo vimos la semana pasada. Quien no escuchó el mensaje de la semana pasada, está en YouTube para que lo escuche. Estuvo muy bueno, la verdad. Aprendimos mucho ahí. Escúchenlo. El pecado que está en nosotros va a hacer todo lo posible para expresarse, para salir, incluso usando la Biblia. Va a usar pretextos bíblicos para poder pecar más, como lo vimos aquí. Usará zonas grises y huecos legales para pecar más. Por ejemplo, los fariseos. No es tan claro en Deuteronomio 24 qué significa cosa indecente para que alguien se pueda divorciar de su mujer por esa cosa indecente. ¿Qué hacen los fariseos? Empiezan a pensar formas en las que pueden usar eso, esa zona gris, ¿no? Y entonces se extiende, ¿no? A ver, primero Chuy y después Mabel. Para mí, lo malo, lo bueno de Dios, ¿verdad? Que nos perdona todo y lo malo es que nosotros ya no tememos a pecar. Es el punto de Jesús. Ya dice, me perdona Dios. Exacto. Dios es bueno y Dios es misericordioso y da mucha gracia. Bueno, para mí ese es el punto. Sí, exacto. Pero el hombre es pecador. Y lo que hace el pecado es usar esa bondad de Dios. Mabel. Pues está uno leyendo la Biblia, está uno en oración, en la unión con Dios, yo creo que sabe uno distinguir el pecado, y si pecaste, pues pedimos perdón, pero es ya no volverlo a hacer. Sí. No siempre. Sí, coincido con Mabel. Claro, entre más leamos la Biblia, más vamos a tener discernimiento. Pero debemos estar tan atentos porque el pecado, lo vimos ayer, la semana pasada, es bien engañoso. Te va a hacer pensar que no estás pecando. De verdad, lo va a hacer. No juega limpio. Es engañoso. Sí. Y esa labor de discernimiento la tenemos que cultivar todo el tiempo porque el pecado va delante de nosotros, va delante de nosotros. Bien, entonces este pecado va a usar zonas grises y huecos legales para salir. Entonces, hermano, no lo permitas. Sí, o sea, Mabel dice, hay que estar atentos y hay que estar estudiando y orando. Y sí, no lo permitas. Cristo murió en la cruz no para que pudieras pecar libremente. Cristo murió en la cruz para santificarte, para apartarte del pecado. Y te dio su espíritu para que mates continuamente ese pecado todo el tiempo. Para que mates esas tendencias a usar su gracia para pecar. Y como les digo, todos hemos caído en eso. Les voy a dar algunos ejemplos básicos y muy prácticos. Por ejemplo,
decimos que ya no tenemos que dar diezmo, ¿verdad? ¿Tenemos que dar diezmo o no tenemos que dar diezmo? El cristiano, en el Nuevo Testamento. ¿No? ¿No? Eso fue una ley del Antiguo Testamento, ¿no? El cristiano no tiene que dar diezmo. ¿Y qué va a ser nuestro pecado? Ay, amar el dinero. Sí, qué bueno que ya el diezmo ya no está. Entonces, ahí voy a dar, a ver cuánto tengo aquí. 20 pesos, ¿no? Es un ejemplo. Ya no damos lo mejor. El pecado va a evitar que des lo mejor. El pecado te va a engañar y te va a decir, es que con eso te puedes ir a comer, con eso te puedes... O sea, aquí hay que estar, como dice Mabel, atentos del pecado. ¿Qué va a hacer el pecado siempre? Va a ser, y te va a hacer todo lo posible para que te convenza de pecar. ¿Sí? Sí. Pero en el Nuevo Testamento dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Es correcto, no sí. con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al verdadero. Sí. Yo pienso que allá hay un encuentro más firme con el Señor, porque ya no es el 10, sino que hay dice, como propones tú en tu corazón, pero después también dice que no debe haber tristeza. Sí. Sí, exacto. El punto es, ya no es la obligación de dar. Ya no estás obligado a una cierta cantidad especial. ¿Qué va a hacer el pecado ahí con eso? Siempre va a decir, da menos. Siempre. ¿Y el espíritu qué va a decir? Da más. Y entonces donde la carne y el espíritu siempre están peleando, ¿no? Gálatas 5, todo el tiempo. Este es un ejemplo nada más. Otro ejemplo. Decimos que estamos bajo la gracia y entonces ya no es obligatorio venir a la iglesia. A ver, hermanos, ¿es obligatorio venir a la iglesia? No sé, a ver, ustedes díganme. Obligación. Ok. ¿Sí o no? Ok. La gracia de Dios está aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica es, si una vez faltas, excomunión? ¿Qué significa excomunión? Ya no perteneces a esta iglesia, ¿no? ¿Pasa esto aquí? No. O sea, causa otras cosas, pero me refiero, el cristiano está obligado a venir sin falta. ¿Qué va a hacer el pecado con esa no obligación? Pretextos. Eso hace el pecado. Y tenemos que luchar contra eso. Eso hace el pecado, de verdad. El pecado simplemente te dice, pues ya no estás obligado, ¿tienes algo mejor que hacer? No, entonces, pues ve, ¿no? Ve a la iglesia, ¿no? El pecado te va a convencer de que hay cosas más importantes que hay en la iglesia. Sí, eso te va a convencer el pecado. El pecado, más bien, decimos como cristianos, ya no hay condenación. Ya no hay condenación por los que estamos en Cristo Jesús. Y es una realidad, ¿no? ¿Sí es una realidad o no? Y entonces, como ya no nos sentimos condenados, podemos excusar el no leer ni meditar en la Biblia, el no apartar tiempo para orar, el no guardarnos sin mancha del mundo, y entonces el cristianismo está como está, porque está usando el permiso de la gracia, o por así decirlo, está usando la gracia, porque ya no hay condenación, porque soy libre, porque Dios me perdona, porque ya no estamos obligados, y entonces el cristianismo está como está.
donde da igual si vienes o no, de todos modos Cristo te perdona. Si da igual si te guardas sin mancha del mundo, de todos modos Cristo ya te liberó del pecado, del poder del pecado, ¿no? Hermanos, como cristianos no estamos obligados a nada, pero como cristianos tenemos deberes. Es diferente, ¿no? Eso, ¿no? Un deber. ¿Sí es diferente que una obligación? Yo como cristiano tengo deberes. El deber de ofrendar, como dice la Biblia, como dice el Nuevo Testamento, como dice Pablo diciendo, como propongas en tu corazón, que es, ¿cómo está tu corazón con eso, no? El cristiano tiene el deber de venir a las reuniones, claro que tiene ese deber, es un deber. El deber de leer y meditar continuamente en las Escrituras, el deber de orar y el deber de buscar la santificación, ¿sí o no es un deber? Claro. ¿Para qué nos salvó Cristo? Y la gracia de Dios no justifica el no cumplir esos deberes. Existe la gracia de Dios por si fallamos. ¿Qué va a pasar? Claro, ay Señor, perdón, hoy no vine a la iglesia y la verdad es que menosprecié eso, pensando que otra cosa es más importante que tú. Perdón, Señor. Claro, la gracia de Dios está, pero con sus lineamientos. Hermanos, sí vamos a seguir cayendo, sí vamos a seguir fallando, porque ¿quién puede no fallar? ¿Quién puede no hacerlo? Pero a veces usamos, es que somos pecadores, ¿no? Pero esa es nuestra justificación para no hacerlo mejor cada día con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo. Estamos usando la gracia de Dios como pretexto para no cumplir el deber, nuestros deberes y pecar más, diría Pablo. De ninguna manera, no. Entonces Cristo pagó todas nuestras fallas, que son pecado. Fallas igual a pecado, hermanos. Pero eso no fue para que nosotros pecáramos libremente, sino para que sigamos en relación con Él. Entonces no uses la gracia, hermano, como pretexto para omitir tus deberes. Tengo 2 puntos rápidos para terminar y después algunas dudas. El primero es este: la gracia de Dios siempre es más abundante que el pecado. La gracia de Dios siempre es más abundante que el pecado. Y con esto quiero regresar al tema de divorcio. Imagínate este ejemplo que di a estas personas, a este cristiano que se dice cristiano, que se divorció de su esposa por X motivo, que ya no puede regresar a su primer matrimonio porque ya los dos están casados y con hijos. ¿Cómo haces eso? ¿No? O sea, él se divorció mal, siguen siendo un vínculo, pero ya no hay forma de regresar porque ya los dos están casados y con hijos. ¿Qué tiene que hacer él? Imagínate que pasado el tiempo, Dios lo hace recapacitar y entiende el pecado que cometió. Lo entiende y lo entiende bien. Y está totalmente arrepentido. ¿Qué va a hacer? Se va a divorciar ahora de su actual esposa y hacer daño a sus hijos para estar solo porque tiene que sufrir las consecuencias. Hermanos, la gracia de Dios siempre es más abundante. Siempre. Si Él está totalmente arrepentido ante Dios. Un ejemplo, Dios perdona. Ahora, ¿limpiará Dios? Dios limpia también. Este matrimonio es adúltero, pero Dios puede limpiar este nuevo matrimonio. ¿Dios podrá ver este matrimonio adúltero como un matrimonio legítimo? Sí podrá. Porque en Cristo es perdonado. De verdad. Como Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. O sea, está bien, ahora haz las cosas bien.
usa este matrimonio para honrar a Dios y para que más gente pueda conocer de Él. El segundo punto es este, y esto es para los jóvenes y solteros. Levante la mano, ¿quién está joven y soltero? Solteros. Soltero me refiero no casado, ¿ok? Leo. ¿Que no escuchaste nada o qué? Ay. Bien. El segundo punto es este y miren, después de escuchar todos estos problemas y todas estas cosas acerca del divorcio, y también junto con toda esta cultura donde los jóvenes ya no quieren casarse, les va a nacer la espinita de mejor no me caso. O es mejor no casarse. Es mejor así. Oigan, eso Chuy. Vuelvo a decirlo. Después de ver todos estos problemas acerca del divorcio y todas esas cuestiones, no es muy animador para los jóvenes, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo siento. No es muy animador porque va a decir, no, hay un montón de problemas allá y así. Es mejor no casarse. Pero eso es una mentira. Es una mentira. Esta fue la preocupación de los apóstoles. Ya no vamos a ir ahí, pero después de todo lo que dijo Jesús en Mateo 19, los apóstoles dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes se les ha sido dado. O sea, el no casarse no es para todos, sino para pocos, y de hecho para muy pocos. No significa que no te cases, pero estás de novio en novio, o te vas a ir a vivir y así con él o con ella sin casarte. Eso es pecado. Se refiere al don de continencia. ¿Puedes estar solo, sin pareja, durante toda tu vida? Ese es el don de continencia. ¿Han conocido gente así? Pocos, muy pocos. Por naturaleza. Es que Dios nos hizo así. Sí. Pero Dios les ha dado a pocos eso. A Pablo se lo dio. Dice 1 Corintios 7, 8, 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que si se quedan como yo. ¿Cómo? Soltero. Pero si carecen de dominio propio, cásense. Claro. ¿Por qué? Porque si no te casas vas a estar pecando y pecando. ¿Sí? Por eso está aquí la idea en la sociedad de que, ay, no voy a casar, ¿no? Y vemos jóvenes creciendo de 30, de 40, jóvenes, 40 años, ¿sí? Solteros, 40 años, sin casarse porque, ay, no quiero casarme. Pero esas personas no pueden estar solas. Eso es pecado. Entonces, en la Biblia no hay opción intermedia donde no me caso, pero ando en relaciones o así. O sea, no existe eso. Eso es pecado. No es bíblico ni santo. Bueno, para terminar. Bueno, conclusión de los jóvenes y solteros. Busquen con quién casarse. No lo dejen pasar. El plan de Dios para un hombre y una mujer es el matrimonio. Ese es el plan de Dios. Y obviamente, si somos cristianos, busquen una mujer o un hombre que ame a Dios, de verdad. No que se diga cristiano, que ame a Dios de verdad, que sea cristiano de verdad.
Conclusión. O para definir. ¿Cuál es el principio del tercer ejemplo? O sea, ¿cuál es el principio detrás del divorcio? Las concesiones no son permisos para pecar deliberadamente. El pecado causa más pecado. No uses la gracia de Dios buscando huecos o zonas grises para pecar. El cristiano no usa las concesiones ni las áreas grises para aprovecharse y pecar libremente, con permiso. Con el lenguaje de Santiago, ¿no? La religión superficial usa las concesiones para desarrollar el pecado pensando que está actuando dentro de la ley. La religión verdadera hace lo posible por no usar las concesiones, sabiendo que la voluntad de Dios es mejor, y es buena y santa, y es clara. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cualquier duda que tengan, hermanos, no lo duden. Podemos sentarnos a platicar, de verdad. Podemos tener tiempo para eso, ¿sale? Pero sí quiero que hoy se queden con eso. El pecado te va a engañar y te va a convencer para que uses la gracia de Dios para aprovecharte de ella. No lo dejes, mátalo, mata esos deseos pecaminosos. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por ese tema. Gracias porque, aunque es complejo, Señor, también es claro. Señor, ayúdanos a quedarnos con el principio en general. Y Señor, te damos primero gracias, te damos gracias por tu gracia. Como dice Chuy, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y perdónanos por nuestra maldad, Señor, todavía que tenemos. Tú eres bueno, Señor, y tu gracia es buena todo el tiempo, Señor. Todos tus regalos son buenos, Señor. Ayúdanos a no usar esa gracia de manera incorrecta, Señor. Ayúdanos a no aprovecharnos de esa gracia para desarrollar el pecado, Señor, sino al contrario, como también dices en Romanos, Señor, por medio del Espíritu hay que matar, o ayúdanos a matar los deseos pecaminosos, Señor. En nombre de Jesús, amén.